Me da mucho gusto saludarles en esta nueva emisión de Chile de Dulce y de Manteca en Colima al Aire. Hoy hablaremos del cine de ficheras. Bienvenidos. Entre la década de los 70 y los 80, la sociedad mexicana se transformó de manera acelerada. Estábamos en un estado de confort o marasmo, mareados con el milagro mexicano. Sentíamos que aún éramos el cuerno de abundancia. Es en esta época de eslóganes políticos como la renovación moral y defender el peso como un perro estaba en el ánimo de todos. Pero una crisis moral y económica sacudió los diferentes órdenes sociales y políticos, pero sobrevivía la clase media, con intenciones de ascender a una primera posición. Como novela publicada por Episodios, la historia del cine mexicano se transforma de películas altamente estéticas, entra a películas pobladas de desnudos femeninos sin justificación, el exceso del doble sentido y las palabras altisonantes. Este género inicia con la película Bellas de Noche, dirigida por Miguel Delgado, con una trama semejante al de rumberas como aquellas de Aventurera con Inón Sevilla en 1950 o Salón México con Marga López en 1948, que aborda la vida de las ficheras. ¿Quiénes son las ficheras? Las muchachas que cobraban por pieza de baile en los salones hechos para este fin. Por cada pieza que acompañaban a un hombre, estas mujeres recibían un pago, una pequeña ficha que al final cambiaban. Posteriormente está Cada quien su vida, una obra de Luis G. Basurto, donde aparece el personaje del Atacón Dorado, historia que aborda la prostitución en la capital de México. En la década de los 70, México quería ser moderno. Iban y venían capitales de procedencia desconocida, y las protagonistas de las películas de las ficheras se capitalizaron, se convirtieron en objeto de deseo para el pueblo y en la fuente de satisfacción de quienes podían otorgarles lujo. Su belleza crecía en la pantalla de las salas cinematográficas, su danza y presencia edulcoraba la encarecida existencia del mexicano común. Nombres como Sacha Montenegro, Angélica Chaín, Lin May, Doris Pavel, Princesa Lea inundaban la cartelera. Marijose Cuevas se encarga de recuperar la vida de algunas estrellas de ese momento en su documental de 2016. Aquí me gusta hacer una diferenciación en la categoría donde ella incluye a sus bellas nocturnas. En este grupo aparece Olga Briskin, pero creo que ella tiene características peculiares, particulares, que no encajan con las demás. Primero, una educación artística, académica, clásica. Tocaba el violín, era hija de un violinista, de un concertista, y también tenía el toque que la unía, el cuerpo, un cuerpo revelador, un cuerpo que incitaba, pero se mantuvo siempre en la línea límite entre lo familiar y lo no familiar. Cerraba un programa dominical dedicado exclusivamente a la familia. Posteriormente ingresa al cabaret, pero era dueña del cabaret. Alguien le abre ese centro nocturno y ella es la estrella. Sus películas eran cómicas, pícaras, y jamás hizo un desnudo ni en el cine ni en el centro nocturno. Después del sismo del 85 vino su declive y entra en una zona oscura hasta que ahora se dedica a la religión. Otras se han vuelto lugares comunes en el cotilleo televisivo. Lin May porque se inventa romances o aparece en un documental de National Geographic para hablar de los destrozos gracias a la cirugía plástica en su cuerpo, más bien en su cara, y habla del sexo con mucha franqueza.
Wanda Seux porque termina sus días en la casa del actor sufriendo cáncer. La princesa Lea desapareció. Era famosa porque se bañaba en una enorme copa de champán y la espuma le cubría todo, no mostraba nada, solo mostraba partecitas de piel. Tenía muchísimos seguidores. El chisme que circulaba y que aún sigue apareciendo es que era hombre. Angélica Chaín y Sacha Montenegro, Lina Santos, se mantuvieron entre la televisión y las sexicomedias. Si bien incursionaron en el canto y el baile, fue para aprovechar su éxito momentáneo. Además, lograron matrimonios muy favorables para ellas. Las vedettes y actrices del cine de ficheras y las sexicomedias formaron un fenómeno que ocurre con el cine de luchadores. De la realidad saltan al cine, se interpretan ellas mismas en pantalla. No hay diferencia, bailan como bailan en el cabaret. Las actrices salen de la pantalla para actuar en escenarios reales. Un ejemplo es el caso de la colimense Gloriela, quien pasa del burlesque al cine. El burlesque era un espectáculo en el que las bailarinas se presentaban con menos vestuario conforme avanzaba la noche. Entonces Gloriela se consagra en la película Rarotonga, tomada de los cómics de Lágrimas y Risas, en una historia escrita por Yolanda Vargas Dulce. Desde 1978, Gloriela se convierte en Rarotonga y así se queda en la memoria de aquella época nebulosa donde el cabaret era la frontera entre la fantasía y la realidad, entre la riqueza y la pobreza. Esas bellezas expuestas a los ojos de una nación hicieron soportable la complicada economía y la batalla por ser mexicanos. Soy Gersaín Manso y les agradezco su presencia en De Chile, de Dulce y de Manteca en Colima al Aire. Sigan con nosotros.